Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándonos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar, sumergirnos en este mar fresco de la palabra de Dios. Quiero presentarte un párrafo de la carta del apóstol Santiago, lo tenés en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, que dice esto: Hermanos míos, son demasiados los que pretenden ser maestros, y tengan por cierto que nuestra sentencia será más severa. Todos faltamos a menudo, y si hay uno que no falte en hablar, es un hombre perfecto, capaz de tener a raya a su persona entera. A los caballos les ponemos el bocado para que nos obedezcan, y así dirigimos a todo el animal. Fíjense también en los barcos, por grandes que sean y por recio que sople el viento, se gobiernan con un timón pequeñísimo y siguen el rumbo que quiere el piloto. Eso pasa con la lengua. Como miembro es pequeño, pero puede alardear de muchas hazañas. Miren cómo una chispa de nada prende fuego a tanta madera. También la lengua es una chispa entre los miembros del cuerpo. La lengua representa un mundo de iniquidad, contamina a la persona entera, pone al rojo el curso de la existencia y sus llamas vienen del infierno. Toda especie de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas se pueden domar y han sido domadas por el hombre. La lengua, en cambio, ningún hombre es capaz de domarla. Es dañina e inquieta, cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al que es Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Eso no puede ser, hermanos míos. No sean muchos, hermanos, en querer llegar a ser maestros de doctrina. Qué consejo curioso, muy útil. Santiago ya se encuentra ante un prurito de dar lecciones a los demás, con el deseo de rectificar los pecados o los errores de los demás. Hoy pasa lo mismo. Con mucha facilidad se pretende poseer la verdad, acusando de estar en el error a todos los que no se expresan como nosotros, a todos los que no piensan lo mismo que nosotros. Santiago está invitando a la modestia. Decía que los cristianos no reivindiquen demasiado las tareas doctrinales, en la medida en que esto puede denotar una cierta suficiencia. O sea, yo poseo la verdad y vengo a enseñarles. En nuestra época, en la que el lenguaje ya se ha desbordado en el sentido de que no damos ya exactamente el mismo significado a las mismas palabras, es importante aceptar un cierto pluralismo. Sin duda que son necesarias muchas expresiones
para poder aproximarnos a la verdad. Y por eso no hay que apurarse. No nos podemos apurar a acusar a los que expresan su fe con palabras distintas a las nuestras, como si estuvieran en el error. Justamente porque todos caemos en muchas faltas, dice Santiago, y si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto. Si supiéramos reconocer esto, sin ninguna duda seríamos menos intolerantes con los demás. O sea, yo también me equivoco. Mi lenguaje es aproximativo y sin embargo sé que tengo buena fe. Entonces, ¿por qué voy a acusar de mala fe a los demás solamente porque se expresan de otro modo? Y por esto Santiago habla de la importancia de la lengua. Santiago la compara al freno que llevan los caballos, al timón de los barcos, porque la lengua es un miembro muy pequeño en el cuerpo, pero se puede gloriar de grandes cosas. El lenguaje, la comunicación, la palabra, es el principal instrumento del diálogo entre las personas. Qué importante es la palabra. La palabra está ligada a la persona. Es expresión del alma. Es un medio de influencia. Y como muy bien dice Santiago, una chispa que puede producir un incendio. Y esta es una invitación para mí, para verificar la calidad de mis conversaciones o la calidad de mis silencios. ¿Hablo demasiado? ¿Hablo poco? ¿Digo la verdad? ¿Hablo por hablar al cohete? La lengua es también un fuego, un pequeño fuego que puede incendiar un bosque entero. ¿Sos consciente del daño que podés hacer a los demás simplemente con una palabra? ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántos grupos de amigos se vieron verdaderamente envenenados por algunas palabras o por algunos silencios inoportunos? Y desde un punto de vista más colectivo, la sociedad se ve frecuentemente envenenada por la publicidad, por ejemplo, por la propaganda, por las ideologías. Qué poder tan temible el de la prensa, el de los monopolios de la comunicación, del cine, de los anuncios, de las revistas. No seamos ingenuos, todos responden a ideologías. Son instrumentos de poder, a veces muy nefastos. Ningún hombre ha podido domar la lengua. Nada es más difícil de controlar. Con ella bendecimos al Señor y con ella podemos maldecir a los hombres, hechos a imagen de Dios. Bendición y maldición salen de la misma boca. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Te pido, Señor, poder darle a mi palabra el tono y la dirección de la bendición. Me diste una lengua para bendecirte, Señor, para proclamarte. Ayúdame, Señor, a ser fuente de diálogo, de consuelo, de gozo, de alegría. Ayúdame a encontrar las palabras adecuadas, Señor. Te invito a que medites todo esto y adores al Señor con este canto de Laura Rey, titulado Luz del Alma. Enciéndeme la luz
Te invito ahora a escuchar este relato de la transfiguración, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Y dice así: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban: ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Y Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. ¿Pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Toda la historia de la salvación está representada en esta escena. La nube como signo del Espíritu, de la presencia divina. Los grandes personajes de la historia, Moisés y Elías, la ley y los profetas. El Padre, el Hijo, y por fin nosotros que recibimos del Padre la orden de escuchar a Jesús. Toda la historia tiene que ser vista y escuchada desde Jesús, porque Jesús habla en la historia y desde la historia, para que nosotros podamos responder con nuestra propia vida. Te pido, Señor, que si me llegan dificultades por ser tu discípulo, en este mundo en el que vivo, en esta historia, te pido que me des la gracia de aumentar mi fe en los gozos que me vas a conceder. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva solos a un monte alto, apartado. Los 3 son los que habían asistido a la resurrección de la hija de Jairo, y esto había sido una elección expresa de Jesús. Tenés el relato en Marcos 5:37. Y serán también los 3 que asistirán a la agonía de Jesús. Marcos 14:33. Los 3 pasajes del Evangelio se corresponden. Pero ya sabíamos que Marcos no explica cualquier cosa ni de cualquier modo. Bajo las apariencias de una simplicidad ingenua, nos introduce poco a poco en un gran misterio. No se va a la gloria más que por el don de la propia vida. Llegamos a la gloria entregándonos. Y Jesús se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Y Pedro toma la palabra y dice: Maestro, qué bueno es estar acá. Hagamos 3 tiendas. Fíjate que se trata de una anticipación de la gloria de la resurrección. Pero es una manifestación fugitiva, corta. Pedro lo subraya, queriendo hacer durar esa alegría. Hagamos 3 tiendas.
Él cree que ya está, que es definitivo, pero no lo es. Va a ser necesario descender de nuevo a la llanura, a las dificultades de la condición humana. Es necesario recomenzar el camino hacia la cruz, en la noche, siguiendo a Jesús. Entonces se formó una nube, y desde la nube se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La misma voz del bautismo en el Jordán. Y sabes que la nube es un símbolo bíblico del Espíritu Santo. Y acá hay una diferencia. En el bautismo esa voz se dirige a Jesús solamente. Ahora se dirige a los discípulos con un detalle suplementario. Dice, escúchenlo. La palabra del Padre viene como a autentificar las enseñanzas de Jesús. Cuando Él les dice que va a sufrir, a morir, a resucitar, es verdad. Es verdad y hay que escucharlo. Jesús de Nazaret con Dios es como un hijo con su padre. San Juan va a explicitar mucho más este misterio de relación. Y bajando del monte, les prohibió contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Decididamente nos sentimos perturbados por este secreto constantemente solicitado. La divinidad de Jesús es un misterio muy grande y Jesús nos pone en guardia. Si decimos muy deprisa que Jesús es Dios, no decimos nada. Hay que esperar, hay que llenar las palabras de su contenido real. No es una afirmación fácil. Muchos cristianos de hoy se imaginan que si hubiesen sido contemporáneos de Jesús, lo hubieran reconocido. Sin embargo, Jesús era de tal modo hombre que no podía verse que era Dios desde el primer momento. Jesús está escondido, es una especie de Dios de incógnito, porque Dios es misterio. Sí, Señor. Lo decimos demasiado maquinalmente en el credo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y leyendo a San Marcos, descubre el misterio. Hubo un hombre que era también Dios. Dios se hizo hombre. Y esto significa cosas mucho más inmensas que todo lo que de ellas pueda decirse. Y por eso veo que a veces es mejor callarse. Guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Ellos, los tres que habían visto, no se hacen los listos. Continúan preguntándose, son modestos. San Pedro, Santiago, San Juan, rueguen por nosotros. Y le preguntaron, ¿cómo dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús responde con claridad, Elías ha venido, lo han hecho sufrir, lo llevaron a la muerte, era Juan el Bautista. Todos los amigos verdaderos de Dios pasan por esto. Te invito a que continúes orando y meditando todo esto, escuchando este canto de César Darío. Jesús, eres la luz. En el principio era el verbo, y el verbo era
su palabra fueron creadas, en Él todas las cosas, y en Él estaba la vida y la resurrección, y la vida era su luz en todos los hombres, y Él es la luz desde el mundo, esa luz que resplandece en la oscuridad, y Él es la luz desde el mundo, esa luz que me da la vida, me da la paz. Señor, aunque en esos momentos que no tengo fuerzas, en la adversidad, en la soledad, Señor, yo declaro, Señor, que tú eres mi luz y mi fortaleza. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del Padre, y a los suyos vino, pero no le recibieron, y a todos aquellos que creen los hizo hijos de Dios, y Él es la luz desde el mundo, esa luz que resplandece en la oscuridad, y Él es la luz desde el mundo, esa luz que me da la vida, que me da la paz. Él es la luz desde el mundo, esa luz que resplandece en la oscuridad, y Él es la luz desde el mundo, esa luz que me da la vida, que me da la paz. Jesús es la luz desde el mundo, esa luz que resplandece en la oscuridad. Jesús es la luz desde el mundo, esa luz que me da la vida, que me da la paz. Tú eres Jesús, la luz del mundo. Tú eres, Señor, mi existir. Te adoro, te exalto, tú eres mi Salvador. Solo a ti te adoro, tú eres mi luz.